Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Son bellas palabras de vida. Libro del profeta Jeremías, por Loel Bruckner. El profeta de un Dios entristecido. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Libro de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. En este capítulo 36 de Jeremías, Judá está en una situación en la que puede satisfacer el deseo del corazón del Señor, arrepintiéndose. Jeremías transmitía a Baruch lo que el Señor le reveló en el versículo 3, dirigido a cada individuo, que, y cito, cada uno se arrepienta de su mal camino, invocando a Jehová. En el versículo 7 aprendemos un principio del carácter divino, y es que el amor y preocupación que Dios tiene no están separados de su furor y ira, expresados en la palabra profética. Lo leeré. Quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Es conveniente que aprendamos este principio espiritual. Llega el día del ayuno, de que hemos hablado la vez pasada, y Baruch obedientemente sigue toda la instrucción que le da Jeremías. En el 9º mes del 5º año del reinado de Joacim, Gemarías, el hijo de Safán, aprenderemos más de él pronto, presta su aposento, que está encima de la puerta nueva, desde donde Baruch puede ver y hablar la multitud, que podrá prestar atención y escuchar bien. Micaías, hijo de Gemarías y nieto de Safán, está presente entre los oyentes en el templo. Él se queda tan impresionado que inmediatamente busca entre los príncipes a su padre, que está reunido en algún aposento de palacio, posiblemente el de Elisama, mencionado en el texto.
Pienso que estos escribas y príncipes formaban el gabinete del rey. Micaías, por su parte, ha estado buscando a Dios en el templo, y él no le ha decepcionado. Le habló por medio de la palabra dada a Jeremías y leída por Baruch. No sabemos acerca de su rango en la sociedad, pero sí sabemos que es el hijo de Gemarías, un escriba. Y por medio de esta relación, toma la oportunidad de hablar con todos los príncipes. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Bienvenidos a otro estudio de las Sagradas Escrituras. Es interesante ver a un linaje espiritual desarrollarse de hombres piadosos. Como los genes determinan las características físicas de los descendientes, por la promesa de Dios y la fidelidad de los padres, también hijos dignos siguen en las pisadas de sus padres. Dios eligió a Abraham porque, dijo, y cito, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de él, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18, versículo 19. El escritor de Hebreos nos confirmó el hecho de que Abraham enseñó a su hijo y a su nieto tener muy ligero contacto con el terreno donde vivían, aunque Dios lo dio como herencia. En Hebreos 11:9 dice, por la fe, Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. No tomó ventaja Abraham y enseñó a sus hijos también vivir como extranjeros aun siendo coherederos de la misma promesa. No, Abraham les enseñó a esperar en Dios por cosas mejores que los que hay en este planeta. En este capítulo ya hemos visto, capítulo 36, y seguiremos a estudiar de hombres nobles en Judá bajo el reino maligno de Joacim. Me alegro y me animo a ver el temor de Dios en estos príncipes y escribas. Ya hemos leído de Micaías, hijo de Gemarías, el hijo de Safán. Este es un ejemplo. Y descubriremos más hombres como él con buena influencia de sus padres que apoyarán a Jeremías y Baruch y intentarán de dirigir a Judá en un camino mejor. Hemos observado cómo Micaías se es conmovido por la palabra de Dios y va a su padre y otros dignatarios de Judá con las noticias de la palabra de Jeremías leído por Baruch. Seguimos estudiando sus pasos y su intento de pasar el propósito de Dios a los demás nobles. Micaías tuvo la oportunidad de interrumpir la conversación entre ellos para entregarles una palabra de más autoridad, venida del trono de Dios. De Jehudí tenemos una buena genealogía, pero aparentemente no tiene el alto rango de los demás nobles en esta reunión. Así que ellos le envían a buscar a Baruch y traerle con él. Baruch debe llevar el rollo de Jeremías para poder leérselo. Baruch aparece con el rollo en la mano. Nos dice en versículo 14, donde vamos a seguir estudiando este capítulo.
Lo voy a leer. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusí, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo, y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Aquí tenemos una ocasión asombrosa. Mientras Baruch lee la palabra inspirada del Omnipotente, bajo la unción del Espíritu Santo, los oyentes quedan absortos y el temor de Dios viene sobre ellos. Esos son dignatarios, te digo, príncipes, escribas, de alto rango en el gobierno de Judá. Y viene el temor de Dios sobre cada uno de ellos. Mirándose uno al otro, vieron reflejados el espanto sobre sus rostros. Supieron inmediatamente que estaban obligados a relatar al rey la palabra e intentar persuadirle para tomar medidas a nivel nacional. Entendieron que el rollo estaba por encima de otras actividades de su propio programa gubernamental y también del rey. Consideraron que estaban obligados a poner todo lo demás a un lado para dar lugar a la palabra del Señor. Vea versículo 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Y dijeron a Baruch: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Para mí es extremadamente interesante e intrigante descubrir a un grupo de nobles temerosos de Dios en la casa de un rey malísimo. Pero el soberano bien puede obrar tales maravillas inesperadas. Quiero considerar unos párrafos para que nos concentremos en ellos. A ver si hallamos una pista que nos explique por qué están teniendo este papel en la historia. Creo que la clave en este asunto es el padre de Gemarías, el que estuvo en el templo y fue a los príncipes para contarles su historia. Bueno, mejor dicho, fue Micaías, el hijo de Gemarías. Me equivoco, porque estaban en el aposento de Gemarías en el templo, pero su hijo estaba asistiendo al templo. Y él es quien escucha la palabra de Baruch mientras que lee y va a hablarlo a los príncipes. Pero la clave, repito, en este asunto es el padre de Gemarías. ¿Quién fue el padre de Micaías? Y la razón por qué pudo entrar ahí con los príncipes. El padre de Gemarías y el abuelo de Micaías era Safán, que él fue un escriba importante durante el gobierno del rey Josías. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 22, para ver la historia de este abuelo, de este padre, y cómo fue un hombre piadoso, un hombre temeroso también de Dios, que evidentemente enseñó a sus hijos a andar en el mismo camino. Estamos en 2 de Reyes, capítulo 22, y vamos a estar comentando. En el versículo 3 se nos presenta a Safán. A los 18 años del rey Josías. Josías tenía 26 años solamente, porque empezó a reinar cuando era
un niño de 8 años, ahora tiene 26. Envió el rey a Safán. Este es el mismo abuelo de que estamos tratando en nuestra historia ahora. Hijo de Azalía, hijo de Mesulam. Bueno, tenemos aquí su padre y su abuelo también. Escriba, Safán era escriba, a la casa de Jehová diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoge el dinero. Bueno, le dio un mandado aquí que tenía que hacer. No vamos a estar involucrados con eso porque tenemos una cosa más importante aquí. El rey le envía al templo. El mandato tenía que ver con el sumo sacerdote Hilcías. El sacerdote acababa de descubrir el libro de la ley, mientras supervisaba la reconstrucción de la casa del Señor. Vamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto a este libro de la ley, que estaba perdido en un templo que había sido ignorado durante el tiempo del rey, el padre y el abuelo del buen rey ahora, que es Josías. Vamos a ver versículo 8 en 2 de Reyes 22. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías, el sacerdote, dio el libro a Safán y lo leyó. Personalmente él lo leyó, lo estudió. No había estudiado esa ley. El mismo sacerdote no sabía de esta ley porque, te digo, era ignorado en los reyes antes de Josías. El templo que guardaba el libro llevaba mucho tiempo en mal estado. Durante el reinado de 55 años del rey Manasés, siglos antes. Escucha esto. Moisés había mandado que el libro de la ley fuera guardado y puesto a disposición de los reyes. Aquí está la ley de Moisés. Moisés dijo: cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él, escucha, todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Moisés contó estas cosas y puso esa ley en Deuteronomio capítulo 18 y 19. El rey Josías no sabía que existía tal libro. Debía tenerlo delante de él según la ley de Moisés, pero nunca lo había leído. En sus 18 años como rey, ya ves que tan lejos Judá había desviado del Señor por no tener su ley. Estaba perdido el libro de la ley dentro del templo, que también era descuidado por los reyes que hemos mencionado. Bueno, te digo, Josías no sabía que existía tal libro, pero ya había comenzado una intensa búsqueda de Dios desde que tenía 16 años. Y quien busca a Dios le va a hallar.
¿Y de qué manera lo va a hallar? Por medio de la palabra escrita de Dios. Dios ve el corazón de Josías. Y en su reinado es cuando hallan el libro de la ley. Es para Josías, que había estado buscando al Señor, y con eso Josías podría influir a toda la nación de Judá y darles consejos sobre este libro de la ley, para que otra vez habría un avivamiento entre el pueblo. Ya te digo, el rey no sabía que existía tal libro, pero ya estaba buscando al Señor desde que tenía 16 años de edad. Ahora tiene 24, 26, creo. Después de una década, el Señor finalmente le condujo a su palabra. Hilcías dio el libro a Safán, quien lo leyó personalmente y después habló al rey acerca del libro. Después de leérselo, Josías tuvo una reacción dramática. Rasgó sus vestidos y lloró. Ya te digo, el hombre tenía un temor de Dios. Y al escuchar su ley, lo que Dios había dado a su pueblo, pues lloró, porque Judá no había guardado las palabras de esta ley. Después mandó a un comité para que consultase con la profetisa Hulda, y Safán fue enviado con ellos. Esto puedes ver en versículo 14, donde estamos en 2 de Reyes. 22. Entonces fueron a el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Fueron el hijo y el nieto de Safán los que escucharon la palabra de Dios por medio de Baruch, el colega de Jeremías. Ellos escucharon esa palabra. Safán era un hombre temeroso de Dios, y también fue su hijo y su nieto. Inmediatamente los dos se pusieron en acción. Pronto veremos más detalles sobre el rollo, cómo se lo llevaron al rey y cómo lo quemó. Pero antes necesito mencionar que Gemarías fue uno de los tres que imploraron al rey que no lo quemara. Los otros dos eran Elnatán y Delaya. Esto puedes ver en el capítulo donde estamos, de Jeremías. El padre de Elnatán, Acbor, formaba parte de los que fueron enviados a Hulda, la profetisa, por el rey Josías. Otra vez vemos, ¿verdad?, la influencia de los padres hacia las cosas de Dios. También formaba parte de este grupo otro hijo de Safán, llamado Ahicam, que también protegió a Jeremías y salvó su vida. Yo hay estas cosas fascinantes, cómo Dios obraba en personas, pero a su manera, según sus principios divinos, que el Padre enseña a los hijos los caminos de Dios. Y aquí vemos que pasó exactamente así. Safán, influyendo a sus hijos. Ahicam, como hemos dicho, y ahora en el tiempo de Jeremías, otro hijo,
fueron influidos por su padre. Y Ahikam, como he dicho, protegió a Jeremías y salvó su vida. Está en Jeremías 26. Ya lo habíamos pasado esta parte. En Jeremías 26, 24 dice, la mano de Ahikam, hijo de Safán, estaba a favor de Jeremías, para que no lo entregasen en las manos del pueblo para matarlo. Dios tiene estas personas separadas. Dios tiene estas personas en los lugares donde pueden adelantar su reino y proteger a su profeta Jeremías. Yo lo hallo otra vez. Muy interesante. Estas maneras en que Dios obra de personas de que no pensamos mucho. Posiblemente no habías escuchado ese nombre Ahikam ni Safán. Quizás Hulda, la profetisa, sabe de ella por estudiar la historia del rey Josías. Pero bueno, estas personas de que no hablamos mucho, de que no somos tan conocidos como Abraham, Isaac y Jacob en la Biblia, también tenían su parte que tomar, su papel que tenían que tomar en el tiempo de Jeremías. Hay personas en el mundo hoy que quizás no son muy conocidos, pero están tomando un papel importante en el reino de Dios según su propósito. Habría más que decir sobre la lista de hombres del versículo 12 y no todo es positivo, pero creo que he contado los aspectos más importantes de esta parte de la historia. También hay un individuo muy importante que no debo ignorar: Gedalías. Su nombre no está en este capítulo, pero en el último párrafo mencioné a su padre, el buen hombre Ahikam. Acabo de hablar de él, que él es quien protegió a Jeremías cuando estaba en peligro. Y ya que Ahikam es padre de Gedalías, y Gedalías por un tiempo, Gedalías y Safán es padre de Ahikam, damos por supuesto que Gedalías es nieto de Safán. Jeremías vivió con Gedalías por un tiempo. Fíjate en Jeremías 39, vamos un momento a Jeremías capítulo 39 y hallaremos la historia de este hombre Gedalías, nieto de Safán. Fíjate, todos estos son descendientes de Safán, el hombre temeroso de Dios que leyó la ley al rey Josías en la generación pasada. Ahora, estamos en capítulo 39 y vamos a ver versículo 14. Enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahikam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. En capítulo 14 y versículo 6 dice: se fue entonces Jeremías a Gedalías, hijo de Ahikam, a Mizpa, y habitó con él en medio del pueblo que había quedado en la tierra. Bueno, vivía en la misma casa Jeremías con este hombre que es un noble, es una persona importante, es un príncipe, podemos decir, en el pueblo de Judá. Veremos después que Nabucodonosor simpatizó con Jeremías y su capitán Nabuzaradán, capitán de Nabucodonosor, conversó con él. Esto hay también en capítulo 40.
Palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán, capitán de la guardia, le envió desde Ramá, donde le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban deportados a Babilonia. Tomó pues el capitán de la guardia a Jeremías y le dijo: Jehová tu Dios habló este mal contra este lugar y lo ha traído y hecho Jehová según lo había dicho, porque pecasteis contra Jehová y no oísteis su voz. Fíjate, ese babilonio, ¿cómo sabe él de esta rebeldía contra Dios entre Judá? Por eso os ha venido esto, dijo. Y ahora yo te he soltado hoy de las cadenas que tenías en tus manos. Si te parece bien venir conmigo a Babilonia, ven, y yo velaré por ti. Pero si no te parece bien venir conmigo a Babilonia, déjalo. Mira, toda la tierra está delante de ti. Ve y donde mejor y más cómodo te parezca bien ir. Si prefieres quedarte, vuélvete a Gedalías. Y eso es lo que eligió hacer Jeremías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, el cual el rey de Babilonia ha puesto sobre todas las ciudades de Judá. Gedalías llegó a ser gobernador bajo Nabucodonosor en Judá, el gobernante de esa región, amigo de Jeremías de tal manera que vivió con él por un tiempo. Y vive con él en medio del pueblo, le aconseja el general de Nabucodonosor: o ve a donde te parezca más cómodo ir. Y le dio al capitán de la guardia provisiones y un presente y le despidió. Bueno, estamos viendo la importancia de estas personas de que aprendemos aquí en este capítulo 36. Pienso que Jeremías influenció para que Gedalías fuera designado gobernador de Judá por el emperador babilonio. Lo que quiero decir al relatar toda esta historia es que Dios estaba obrando durante 3 generaciones, empezando con Safán en tiempo de Josías, y preparando a estas personas para el papel que tendrían que ejercer a favor de sus propósitos. Dios siempre tiene su pueblo preparado. Yo lo he visto en la obra misionera, que aún antes de que gente han recibido a Cristo, Dios empieza a preparar una iglesia con pastores, con evangelistas, con maestros que pueden llevar a cabo su palabra. Hay historias que contar sobre esto y cómo algunos tenían en su corazón caminar por las montañas. Una persona de que estoy pensando, con sus huaraches, con sus pies bien rajado por los caminos, que fue sobre las montañas para llevar el evangelio a muchos pueblos. Un hombre anciano, te digo. ¿Por qué? Porque Dios le había dado el espíritu de evangelista. Pudiera hablar de otros, gente sencilla, gente con no mucha preparación escolar, que pudieran enseñar de una forma excelente la palabra de Dios. Puedo hablaros de pastores que Dios tenía preparado también antes de haber recibido a Cristo, que en los años 1970 empezaron a reunir grupitos en sus casas y ahora, 50 años después, siguen siendo pastores. Digo, es
admirable ver cómo Dios obra en personas y los prepara para que haga su voluntad. Los príncipes de que estamos hablando ahora sabiamente cuestionaron a Baruch para asegurarse de que el libro leído por él fuera auténtico antes de llevárselo al rey. ¿Lo había recibido Baruch directamente de mano de Jeremías? Preguntaron en versículo 17. Estamos todavía en capítulo 36, ¿verdad? 36, vamos a ver la pregunta en versículo 17. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora, ¿cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras? Baruch les confirmó que Jeremías se lo había dictado a él directamente y que en el mismo instante él había escrito con tinta en el libro lo que les acababa de leer. Versículo 18, Baruch les dijo, él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribía con tinta en el libro. Seguimos adelante con este capítulo que yo lo hallo muy interesante, de estos príncipes, de estas personas que Dios tiene en el gobierno de Judá, que pudieron influenciar y seguramente influenciaron personas en Judá. No cambió el ambiente de toda la nación, pero seguramente personas aprovecharon de lo que Dios estaba haciendo y pues Dios les había salvado de muchos problemas que hubiera podido tener si no fuesen influenciados por estas personas. Vamos a leer desde el versículo 19 en adelante. Vamos a ver cómo el primer libro escrito, lo que Baruch acaba de leer, el primer libro fue quemado y se volvió a escribir la palabra que Dios había dado a Jeremías. Puedes tú estar seguro que nadie puede destruir la palabra de Dios. Dios es soberano y guarda a su palabra. Vamos a ver la historia. Versículo 19. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario. Y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí, el mismo que fue a buscar a Baruch, a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en el Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Estos no solamente son los temerosos de Dios, sino otros príncipes que estaban con el rey y no estaban en la compañía de los otros de que hemos hablado hasta ahora. 22. Y el rey estaba en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero ardiendo delante de él para calentar, claro, lo que se dice aquí que es la casa de invierno. Hacía frío, pues. Cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba
y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Malísimo este rey. No tenía temor de Dios. Y no tuvieron, bueno, aquí lo dice, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos, que oyeron todas estas palabras. Y aunque el Natán, hemos oído de él, y Delaya y Gemarías, rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Serayas, hijo de Ariel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch. Ya los otros príncipes habían avisado a Baruch y que dijera a Jeremías que fueron a esconderse, que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías. Pero Jehová los escondió. Y pregunto, ¿cómo lo va a hallar si es que Jehová los escondió? Jehová, ves, soberanamente obra con sus siervos en todo aspecto de su vida. Él está encargado, ellos están en su mano. Y vino palabra de Jehová a Jeremías. Después que el rey quemó el rollo, las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Así que el libro que estamos estudiando ahora de Jeremías es el segundo libro que escribió, pero contiene las mismas palabras que el primer libro. Seguramente él y Baruch, ayudado por el Señor, que les da memoria y quizás les repita su palabra para que no falte nada. Nadie puede destruir la palabra de Dios, he dicho. Por los siglos, hombres importantes han querido destruirlo. Hoy en día lo hacen, hablando mal de la palabra de Dios. Dicen que es un libro anticuado, que no tiene que ver con los tiempos modernos. Esta es la manera que Satanás opone a la palabra de Dios ahora. En tiempos pasados los quemaba a las Biblias, y si hallaba una persona con una Biblia en su posesión, muchas veces fue matado. Y las personas que traducían la Biblia en los lenguajes comunes también fue perseguido y puede ser que fuera matado. Además, por los hombres. Pero, amigo mío, tenemos en nuestras manos ahora, en el siglo XXI, 66 libros, 37 en el Antiguo Testamento, 29 en el Nuevo Testamento. Todo el canon de Dios guardado para que nosotros lo leéramos y aprovechemos ahora en nuestros días. Gracias a Dios, porque Él es Dios y no hay una persona que pueda destruir su obra. Bien, entonces empiecen a escribir de nuevo
vuelve a tomar otro rollo, dijo Dios, y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto, vendrá el rey de Babilonia y destruiré esta tierra? ¿Y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Hablando de la muerte de Joacim, profetizando su muerte. Y castigaré su maldad en él, y en su descendencia, en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba. Y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Así que no destruyó nada el rey, sino que aún fue añadido a lo que él destruyó. Bien, bueno, la cosa que tenemos que aprender es cómo Dios guarda su palabra. Aquí vemos que cuando fue leído delante del rey y delante de estos siervos que está con él, ninguno rasgó sus vestidos y no hubo ningún remordimiento ante los siervos del rey. Hace falta el temor de Dios que manifestaron los príncipes, los primeros que escucharon esta palabra. Como dice en versículo 24, y no tuvieron temor, dice, ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. 3 de ellos, el Natán, Delaya y Gemarías, de que hemos hablado, ruegan a Joacim para que cese semejante acto blasfemo, pero no les hace caso. Versículo 25. Aunque el Natán, Delaya y Gemarías rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. El rey mandó a 2 de sus siervos, Seraías y Selemías, junto a su hijo. Dice en la Biblia de las Américas. Vamos a ver. En la Biblia de las Américas, en los mismos versículos, luego el rey, versículo 26, luego el rey ordenó a Jeramiel, tenemos su nombre en el Reino Valera también, pero en esta versión, la Biblia de las Américas, cuenta que es su hijo, Jeramiel, hijo del rey, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdiel, prender al escriba Baruch y el profeta Jeremías, pero el Señor les escondió, como hemos dicho, pero es interesante que en la Biblia de las Américas ve que Jeramiel era el hijo del rey. Y Dios le había dicho que ninguno de estos hijos va a sentar sobre el trono, sino que va a destruir ese linaje de el rey. El Señor tenía preparado para el profeta y su escriba un lugar seguro para esconderse. El texto solo dice que Jehová los escondió, nada más. Así que asumimos, sin tener que saber más,
que no había manera de encontrarlos. Salmo 91, versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el lugar más seguro en el universo. ¿Pero qué sucede? Ya que el rollo se ha convertido en ceniza, viene inmediatamente a mi mente lo que pasó cuando un Moisés airado arrojó las tablas de piedra, ¿te acuerdas? Con los 10 mandamientos que Dios mismo había grabado con su dedo. Estoy citando lo que pasó en Éxodo 32, 19, si quiere apuntarlo. Resulta que Moisés sí quebró las piedras, pero no quebró los 10 mandamientos. La palabra de Dios permanece. Y 2 capítulos más adelante, Dios los escribió de nuevo. Un predicador de los bautistas del sur, en los Estados Unidos, que fue criado en las montañas de Carolina del Norte, un hombre sencillo, pero un gran predicador, se llamaba Vance Havner, y dijo, no puedes quebrar la ley de la gravedad. ¿Sabes de la ley de la gravedad? Puedes saltar de un precipicio y quebrar tu cráneo, pero no has quebrado la ley de la gravedad. La ley sigue intacta. Lo que quebrarás es tu cráneo, dice el predicador. Pero ningún hombre puede quebrar la ley de Dios. Puede intentarlo, pero solamente se hace daño a sí mismo. Joacim no destruyó la palabra de Dios, solamente se destruyó a sí mismo al intentar hacerlo. Y viene la palabra de Dios. Después que el rey había quemado el rollo, y le dijo, tú has quemado este libro. Pero en versículo 30, por tanto así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente, aún este Jeremiel, de que hemos escuchado. No tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Buenas lecciones hemos aprendido hoy, buenos principios divinos que siguen siendo igual en nuestros días. Y también hemos aprendido de personas que no muchas veces hablamos de ellos, pero personas muy importantes en el día de Jeremías, que fue los últimos días de la nación de Judá. Y yo lo hallo muy interesante haber leído de estos hombres que temieron de Dios. Espero que ha sido un estudio provechoso para ti. No solamente saber de la historia de estos hombres, pero saber de la soberanía de Dios, que siempre tiene su pueblo. Y si tú eres cristiano, tú eres uno en este pueblo que Dios ha preparado y tú estás en tu lugar. Y tú y yo debemos estar muy fiel en guardar y proclamar la palabra de Dios como fueron Jeremías y Baruch. Bueno, seguiremos con el capítulo 26 en el siguiente programa. Y espero que Dios te bendiga grandemente porque tú estás en esos propósitos que no pueden ser destruidos en el siglo XXI
a pesar de la oposición, a pesar del humanismo, y por eso tú necesitas el poder de Dios ejercitándose en tu vida. Y este es mi deseo y el deseo de nosotros aquí en Luz de las Naciones. Ver a un pueblo bendecido, ayudarles, animarles para que sigan adelante en los propósitos de Dios. Hasta el próximo programa, que Dios te bendiga.